damos la bienvenida al doctor Francisco Paredes, experto en Derecho Internacional, y es que la CIDH admitió a trámite el caso de David Piña en contra del Estado ecuatoriano. Doctor, muy buenos días. Daniel Montalvo y Wilson Andino le dan la bienvenida al programa. ¿Cuál es la consideración? ¿Qué es lo que reclama David Piña y en contra del Estado ecuatoriano? Muy buenos días, Daniel, Wilson. Un cordial saludo para ustedes y para todos quienes escuchan Radio Latina el día de hoy. Nosotros iniciamos esta acción ante los organismos internacionales hace aproximadamente 1 año y medio en representación de los derechos de David Piña. A través de nuestro despacho en la ciudad de Quito, Law & Law, arrancamos una acción que tenía 2 propósitos. Por un lado, obtener medidas cautelares. Es un proceso que está avanzando al día de hoy. No tenemos todavía un resultado final, pero ya se ha solicitado información al Estado. Y por otro lado, un proceso de fondo en el que se busca pues, que emita una reparación en favor de David. Lo que ha sucedido al día de hoy es que la CIDH, la comisión, ha superado el caso de David en un primer filtro llamado filtro de revisión preliminar, y esto es muy alentador para la defensa de David y para David. ¿Qué quiere decir superar este filtro inicial de revisión preliminar? Que de las 5.500 causas que se presentan entre 2019 y 2020, apenas unas 300 causas, poco más, es decir, un 5 o 6%, superan este primer filtro. Y de esas causas que superan el primer filtro, un 80% termina en sanciones contra el Estado. Lo que quiere decir también es que ahora vamos a pasar a una siguiente etapa, que es una etapa de admisión, en donde el Estado se le ha entregado 3 meses para que pueda defenderse a nivel de admisión dentro de este proceso, y nosotros más adelante podremos pues también presentar nuevos argumentos. En resumen, el caso de David y lo que nosotros demandamos a nivel internacional es una reparación integral por, vamos a ponerlo así, 2 razones fundamentales. Primera razón, porque a David, cuando se lo persigue judicialmente en Ecuador, no se respeta sus garantías del debido proceso, no se lo condena con base en ninguna evidencia científica, en ninguna evidencia forense, sino únicamente con sustento en una declaración de uno de los supuestos implicados, y con eso se le condena a 25 años de prisión. Pero hay un segundo momento en el que nosotros también perseguimos una reparación, porque una vez que David cumplía su pena, él fue víctima de una serie de tratos inhumanos, de tratos crueles, e incluso llegaron a una violación sexual, que en nuestra opinión esto ocurrió no solamente con el conocimiento, sino incluso con la planeación de parte de las autoridades penitenciarias que en ese momento estaban a cargo de dirigir el centro en donde se encontraba David Piña. Eso como un breve resumen, Daniel, Wilson. A ver, yo recuerdo, yo no me quedo no tengo la capacidad jurídica para discutir con un profesional del derecho como usted, pero le planteo, hay ciertas cosas en el caso de David Piña que también han llamado la atención. El caso de Karina del Pozo, en el que él resulta sentenciado, fue un caso icónico, y quizás su trascendencia en medios pudo haberse entendido como una presión sobre la justicia para arribar a una condena. ¿Es eso el razonamiento que ustedes están aplicando, que hubo una presión para arribar a una condena y que por eso no se habrían respetado las garantías del debido proceso? No solamente eso, no solamente eso. Y gracias porque esta pregunta me permite detallar un poquito más los hechos del caso de David Piña. En el caso de David Piña, se lo acusa por el asesinato de Karina del Pozo. Y como usted dice, efectivamente hubo un tema mediático importante, y también hubo una injerencia, en nuestra opinión indebida, del Ministerio del Interior de esa época, que estuvo en todas las audiencias, que salía en los medios de comunicación, que quiso jugar a una especie de héroes y villanos, que encontró 3 responsables y a esos 3 tenía que condenarlos sin importar cuál era la evidencia, cuál era la prueba, sin importar qué argumentos en defensa de ellos se podían encontrar. Ahora, vamos a la evidencia física y vamos a la evidencia, vamos a decirlo así, forense dentro del caso de David Piña. Existen 3 implicados en el caso de David. David, el señor Salazar y el señor Sevilla. Cuando
Cuando Fiscalía hace los análisis forenses, es decir, mira en la ropa, mira en los zapatos, mira en los carros en los que ellos se transportaban, encuentran efectivamente muestras de ADN y de sangre de Karina en el caso de Salazar y de Sevilla, no en el caso de David. Cuando toman las muestras, por ejemplo, de los zapatos de ellos, coinciden con las muestras del suelo en donde se encontró Karina del Pozo, pero no de David. Cuando pasan por un perfil psicológico, el perfil psicológico elaborado por un profesional que se llama Ítalo Rojas, uno de los más reconocidos y prestigiosos, el perfil psicológico dice que David no pudo haber cometido el crimen, mientras que los otros dos efectivamente estaban asociados y encubriéndose dentro del crimen. Entonces uno ya empieza a llamarle la atención que hay una serie de evidencia física que demuestra que David no solamente no participó, sino no estuvo físicamente en el lugar del crimen. Sin embargo, se le sancionó exactamente de la misma manera que los otros dos. Y también hay evidencia que se solicitó, pero que Fiscalía, incumpliendo su obligación de objetividad, decidió no incorporarla en el proceso, evidencia que demostraría que David no estuvo ni siquiera presente en el lugar del asesinato. Primera evidencia contundente, el teléfono de David, a él lo dejan en su casa, él sigue mandándose mensajes con su novia desde su casa y todo eso está registrado. Fiscalía no quiso dar paso a esta prueba, es decir, que geográficamente lo que localizaban a David en su casa en el momento del crimen, Fiscalía prefirió no tomar en cuenta esta información. Otra prueba que también solicitó David y que no se tomó en cuenta es el sistema de ojos de águila, que efectivamente demostraba el transcurso, el trayecto del automóvil en donde transportaron a Karina y que demostraría que David ya no se encontraba en ese vehículo al momento de que se trasladaron a la zona Llano Chico en donde asesinaron a Karina. Entonces ya no es solamente un argumento de hubo un tema de presión de los medios, que se comprende, hubo una presión indebida del Ministerio del Interior, que eso sí no se comprende porque es injerencia de una función en las obligaciones de otra, y además hay una serie de evidencia científica, física, tecnológica, que demuestra que David no estuvo ahí. Entonces, si no hay nada de esta evidencia, ¿por qué lo condenan a David? ¿Por qué David tiene que estar 8 años de 25, los cuales fueron condenados? Entonces, es por eso que hemos iniciado esta acción internacional y de alguna manera el objetivo es la reparación integral, no solamente... ¿Cuándo tienen que ser las audiencias, doctor? Eso lleva tiempo, eso lleva un poco de tiempo porque ahora estamos en una primera instancia ante la comisión y la comisión va a demorar seguramente un par de años más hasta emitir unas recomendaciones en contra del Estado ecuatoriano. Lo interesante es que ya superamos este primer filtro y también a nivel de derecho ecuatoriano, el equipo de litigio local de David ha tenido también una victoria importante. A finales del mes pasado, la Corte Constitucional del Ecuador decidió aceptar una acción extraordinaria de protección a través de la cual dispuso que se vuelva a examinar dentro de la Corte Nacional el caso de David, que se le permita a David presentar esta nueva evidencia, que se vuelva a examinar el caso de David, porque cuando toda la evidencia demuestra que él no estuvo ahí, y la única evidencia con la que a él se le condena es el testimonio de otro de los coacusados, eso en primer lugar estaba prohibido por el Código de Procedimiento Penal de la época, y además está prohibido a nivel de derechos humanos. Hay 2 decisiones. Sí, bueno. Lastimosamente además se nos está agotando el tiempo, doctor Paredes. La decisión Segarra Marín, en las que el máximo órgano de... No. Sí, con esto cierro. Sí, porque se está interrumpiendo la conexión. Perfecto. El máximo órgano de justicia ha dispuesto que no se puede condenar a una persona únicamente con el testimonio de otro de los coacusados, que esa es una vulneración de derecho internacional y de los derechos humanos. Vamos a estar pendientes entonces de estas resoluciones y sobre todo cuál es el desarrollo de esta acción ante la justicia internacional en el caso de David Piña, sentenciado 25 años de prisión. Nos quedan todavía algunos temas pendientes al respecto y le queremos comprometer al doctor Paredes para conversar en su momento y ampliar más al respecto. Un abrazo, doctor. Excelente resto de jornada.